Muy bien, excelente. ISO 45001-2017. Como estaba comentando, es posible que esta norma para el primer trimestre del 2018 sea publicada la versión final. Muy bien, damos inicio entonces a este webinar. Este estándar internacional está relacionado a Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo para el cumplimiento de requisitos de un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo que es aplicable a todo tipo de organización. Me dice Luis Alberto que el audio está muy bajo. Vamos. Muy bien, no tienen audio. Vamos un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el audio? Ahora sí se escucha. Muy bien. Es un tema puntual. Entonces, ¿qué observamos en esta fotografía en común denominador? Observamos pues diferentes tipos de accidentes, ¿no? Accidentes, por ejemplo, en el trabajo, pues accidentes en sector transportes, transporte aéreo, accidentes en el sector transporte terrestre, también algunos actos inseguros que pueden luego originarse, materializarse en accidentes. Ok. ¿Qué vamos a contenido de este curso? Bueno, vamos a ver en función a todos los requisitos de la norma, ¿no? Vamos a ver desde el capítulo, bueno, objeto y campo de aplicación hasta la estructura, toda la estructura de la norma. Esta norma está estructurada en base a estructura de alto nivel de los 10 capítulos, al igual que ISO 9001, ISO 14001, es el mismo enfoque, es el mismo contenido, la misma estructura de estas normas en la versión actualizada, ¿no? Objeto y campo de aplicación: mejora el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. También apoya el cumplimiento legal, así como el cumplimiento de objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, mejora el desempeño. También ayuda al cumplimiento legal, porque un requisito para mantener la certificación de un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo es que cumpla las exigencias legales aplicables a tu país, ¿no? Y también cumplimiento de objetivos, ¿no? Es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente del tipo, tamaño y tipo de actividad. O sea, es aplicable a una organización de repente que hace actividades administrativas, como también a una organización que hace actividades de alto riesgo, ¿no? El propósito de un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Bueno, gestionar los riesgos de la seguridad y salud del trabajo a efectos de prevenir accidentes o enfermedades ocupacionales, prevenir daños o deterioro a la salud de los trabajadores, proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, mejorar el desempeño y cumplir las exigencias legales, ¿no? De alguna manera son unos propósitos generales por qué implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una reflexión que observamos en esta fotografía, ¿no? En el comparativo de estas dos fotografías, ¿no? En el antes de tener un sistema de gestión ISO 45001 y un después, ¿no? ¿Qué observamos en el antes? Pues formas de trabajo, ¿no? Actos y condiciones inseguras, ¿no? Por ejemplo, transporte inadecuado de carga, pisos resbaladizos, ¿no? Contacto eléctrico,
caídas de diferente nivel. Entonces, pero teniendo un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, ya se establecen controles operacionales en cada una de las actividades, ¿no? Por ejemplo, en la anterior, en la cual la persona estaba un levantamiento inadecuado de carga, pues en el siguiente ya tiene un elemento móvil para transportar la carga de un lugar a otro, ¿no? Mientras que en el primero, pues, una persona, una dama, está resbalando a un piso resbaladizo, pues en el segundo se establecen ya una señaléctica, ¿no? De igual manera, eh, en las otras actividades que observamos en la antes y el después. Entonces, el tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo me permite gestionar en forma adecuada los riesgos en el trabajo. Como le comentaba, la estructura de esta norma es la estructura de alto nivel, anexo SL de la familia de normas ISO 9000, en general de estructura ISO, de las normas de certificación, porque las normas de acreditación tienen otra estructura. Todas las normas de certificación a la fecha, ISO 9001, ISO 14001, la ISO 22000, en este caso la ISO 45001, tienen esta misma estructura de 10 capítulos. El contenido, la estructura es muy similar entre todas las normas 9, 14 y 18, donde va a haber bastante diferencias en el capítulo 8, ¿no? En el capítulo 8 están las diferencias entre una norma y otra, ¿no? Calidad es mucho más exigente, medio ambiente solamente tiene dos requisitos, 8.1, 8.2. Acá en 45001 tiene pues, más requisitos. Cristian me dice se escucha intermitente, ¿no? Bueno, la señal que se está brindando en este momento es muy buena señal de audio. El ancho de banda también es muy bueno. Es posible de repente que sea un caso específico, ¿no? Confirmar, por favor, el resto, cómo está la recepción de audio. Por otro lado, esta nueva norma está enfocada en base al ciclo de Deming, está estructurada en base al ciclo de Deming, es el que estamos viendo, que es lo que se indica en función de las cuestiones internas, determinando cuestiones internas y externas de la empresa y también las expectativas de las partes interesadas, ¿no? Trabajadores, ¿no? Y en función se determina el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y una vez determinado el alcance, entonces se planifica el sistema de gestión, ¿no? Se planifica a través del capítulo 6, ¿no? 7, 8, apoyo y operación, ¿no? Se hace de acuerdo a lo planificado, capítulo 7, 8, se verifica, se evalúa el desempeño del capítulo 9, y luego, si es que no se consiguen los resultados planificados, hasta que sean acciones correctivas, capítulo 10, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para conseguir resultados previstos. ¿Cuáles son los resultados previstos en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Prevenir accidentes, ¿no? Prevenir accidentes, enfermedades ocupacionales, cumplir exigencias legales aplicables, ¿no? Muy bien. Sí, en lo sucesivo me gustaría que cada uno de los participantes, antes de emitir una alerta que nos está recepcionando el audio correcto, que verifiquen su audio, ¿no? Verifiquen internamente su equipo, ¿no? Muy bien, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver los requisitos. Cristian me dice que podría subir la voz. Muy bien. Objeto y campo de aplicación. ¿Cuál es el campo de aplicación? ¿Cuál es el campo de aplicación de este estándar? Es aplicable a cualquier tipo de organización. Cualquier tipo de organización, independientemente de rubro, tipo de actividades. Puede ser una gran empresa, una pequeña empresa, puede ser actividades administrativas o actividades de alto riesgo, ¿no? O aquellas organizaciones que necesitan implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o minimizar riesgos, ¿no? También mejorar de manera continua el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y también lograr objetivos, así como lograr conformidad con los requisitos especificados por la organización. Términos de definiciones, tenemos diferentes términos. Bueno, un tema de tiempo no se va a detallar los términos como consulta, requisito, política, sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, competencia. Varios de estos términos son similares a la norma OSA 18001. Hay algunos términos que
han cambiado, por ejemplo, contratar externamente, que no se especifica en OSAS. Entonces, un tema de tiempo, vamos a continuar. Vamos a ver capítulo 4, contexto de la organización. En contexto, vemos comprensión de la organización en su contexto, 4.1, 4.2, comprensión de las necesidades efectivas de las partes interesadas, 4.3, determinación de alcance, y 4.4, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Veamos de qué se trata cada uno. La norma te dice establece las cuestiones internas y externas pertinentes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué se debe realizar? ¿Cómo lo debes determinar? Gabriel me dice, no sé las diapositivas, no le entiendo, Gabriel, el comentario que ha escrito. Tienes que determinar las cuestiones internas y externas aplicables o que tengan impacto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cuestiones internas y externas podrían haber a nivel interno? Por ejemplo, cuestiones internas, de repente, el tema de la ausencia de, falta de capacitación, por ejemplo, infraestructura inadecuada, falta de compromiso de la alta dirección. Por ejemplo, son algunos de los aspectos internos, o falta de estándares, no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la falta de recursos, son cuestiones internas que pueden impactar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, cuestiones externas, que cambios en las legislaciones, por ejemplo, tienen impacto en el sistema de gestión. También, no solamente cambios en la organización, también, por ejemplo, el mercado, ¿no? La recesión en el mercado también tiene impacto, dependiendo de dónde se encuentre la organización, también el entorno, los entornos, hasta factores climatológicos, por ejemplo, pueden tener impacto en el sistema de gestión. También, contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y partes interesadas. En este punto la norma hace mucho más énfasis a la parte interesada. La principal parte interesada es el trabajador, y se determina la necesidad y expectativa de los trabajadores y otras partes interesadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer acá? Es una matriz de todas las partes interesadas correspondientes, dentro de ellas los trabajadores, y cuáles son sus expectativas, necesidades y expectativas de los trabajadores, ¿no? Que tengan de repente, por ejemplo, un trabajador en tema de seguridad y salud en trabajo, que tengan un lugar seguro, que tengan los EPPs adecuados en función de los riesgos que están expuestos, que haya capacitación interna, que haya promoción interna, que, por ejemplo, campañas con respecto a salud ocupacional, por ejemplo. Entonces, se tiene que determinar cuáles son las expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. La organización debe determinar, dice, las otras partes interesadas, las necesidades y expectativas, ¿no?, de estas partes interesadas, o sea, los requisitos pertinentes a los trabajadores y otras partes interesadas, y cuál de estas otras necesidades y expectativas se convierten en requisitos aplicables, ¿no? De todas las partes interesadas va a haber que algunas se convierten en exigencias legales, ¿no? Una parte interesada, por ejemplo, es una FIL, ¿no? Es una FIL. Su expectativa es que cumpla la normatividad legal aplicable a tu organización, y exactamente cuál de estos se convierte en requisito del cumplimiento de la ley 29783, ¿no? Con el decreto supremo 005, por ejemplo, la ley 30222 con el decreto supremo 006. Entonces se convierte en requisitos, ¿no? Y a partir de ahí tienes que establecer si es que lo has cumplido o estás en proceso. Si es que estás en proceso, pues hacer un seguimiento al respecto, ¿no? Luego, determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, ¿no? La organización debe determinar las cuestiones en función de las cuestiones internas de los requisitos establecidos en 4.2, que es las partes interesadas. Teniendo en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo desempeñadas, debes determinar los límites de aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo para establecer el alcance, ¿no? Este alcance debe estar disponible y con información documentada. O sea, debe estar disponible, estar en algún punto
en algún punto, en algún documento. Puede ser como documento independiente, puede ser realmente si es que sale su manual en el manual. Y ese alcance debe estar todas las actividades en ISO 9001 y todos los procesos en 14 de igual actividades, todos los productos y servicios dentro del control o influencia de la organización. También en tu alcance debe estar establecido todas las actividades que están involucradas en la organización, productos o servicios, ¿no?, que puedan tener impacto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La organización debe, 4.4, establecer, implementar y mantener mejorar continuamente los procesos necesarios y sus interacciones para el cumplimiento de la norma, ¿no? Todos los procesos, ¿qué procesos? Los procesos dentro del alcance sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos al capítulo 5, liderazgo y participación de los trabajadores, ¿no? Algunas preguntas y consultas hasta este momento antes de pasar a al siguiente bloque, capítulo 5. Vamos a continuar. A Rubén me dice que no se ven las diapositivas. Sí, las diapositivas están visualizando correctamente. Bueno, deberían, de repente es un tema puntual. Confirmen por favor el resto. ¿Cómo interaccionar procesos en el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo? Pues, o sea, la norma te lo dice en general, en función de los procesos, ¿no? ¿Qué procesos puedes establecer? ¿Cómo funciona tu organización, ¿no? ¿Cómo funciona tu organización a través de un mapa de procesos, ¿no? Sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Ok, todo ok, indican, muy bien. Liderazgo, vamos a ver capítulo 5, liderazgo y compromisos, dentro de ello política y roles, responsabilidad y autoridad en la organización. En todo lo que es liderazgo en un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, no es necesario documentación que se cree en este requisito, pero sí es auditable a la alta dirección, ¿no? Estos requisitos tiene que evidenciar la alta dirección, por ejemplo, el compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que demostrar la alta dirección también, la rendición de cuentas, ¿no? Que está brindando los recursos necesarios para el proceso de mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También evidencia, por ejemplo, de compromiso excelente, por ejemplo, si a nivel de gerencia se demuestra el compromiso, por ejemplo, a través de reuniones con los trabajadores o reuniones a través con los comités para tratar temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También evidencia el compromiso con la firma, por ejemplo, de la política de sistema de gestión, la firma es de, por ejemplo, de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué criterios se puede usar para determinar la pertinencia de un requisito de la parte interesada? El criterio es que tenga impacto en el sistema de gestión, ¿no? O sea, vas a tener unas partes interesadas pertinentes, dice la norma. Pertinencia quiere decir que apliquen a tu organización y que tengan impacto en el sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, una pertinencia, o sea, una parte interesada podría ser OEFA, por ejemplo, que no tiene impacto, ¿no? A nivel de país, OEFA de repente está más orientada al sistema de gestión medioambiental, ¿no? Pero no a un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Entonces, es muy importante en un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo que la alta dirección se comprometa, ¿no? Esté comprometida con el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. El primer responsable del funcionamiento del sistema de gestión es la alta dirección. Y eso también lo establece la legislación, ¿no? El primer responsable del funcionamiento del sistema de gestión es el empleador, lo dice la ley 29.783, ¿no? Entonces, como tal, debe demostrar liderazgo en el proceso de implementación del sistema de gestión, ¿no? Que un sistema de gestión, al igual que ISO 9001, al igual que ISO 14001, igual que ISO 45001, si la alta dirección asume el liderazgo y está comprometido con el sistema de gestión por el proceso de implementación, que brinde los recursos, el sistema de gestión se implementa y certifica sin mayor dificultad, ¿no?
Una de las grandes dificultades en las empresas es que a veces la alta dirección no se compromete con el sistema de gestión. No solamente brindar los recursos, ¿no? Sino también liderar y también liderar el sistema de gestión. Política, en la política sí hay cambios interesantes, ¿no? Si la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política que tenga algunos compromisos, como cuáles. Acá los compromisos son mucho más exigentes que en OSA 18001, ¿no? Y algunos compromisos que son similares como ley, ¿no? ¿Qué compromisos debería tener, qué compromisos deberían incluir en la política? Compromiso de brindar o proveer condiciones seguras de trabajo y prevención de daños a los trabajadores. Es, por ejemplo, un compromiso sumamente importante, que la organización a través de su política se comprometa a brindar condiciones de trabajo seguras, ¿no? Prevención de daños. También un compromiso de cumplir exigencias legales aplicables a la organización, muy similar a OSA 18001. Un compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos a la seguridad y salud en el trabajo. Este compromiso nuevo no está en OSAS, tampoco está en legislación nacional, y eso es súper bien. O sea, el compromiso de eliminar peligros, ¿no? Y gestionar riesgos, reducir riesgos. Mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un compromiso que es igual a 9, es igual a OSA 18001 y es igual también a la legislación nacional. También un compromiso de consulta y participación de los trabajadores y sus representantes. Este compromiso no lo tiene OSAS, pero sí lo dispone la legislación nacional. Como vamos en general al tema de política, la política es mucho más exigente de la legislación nacional y también compromisos complementarios dispone comparado con OSA 18001. La política que debe estar disponible con información documentada, debe comunicarse dentro de la organización, comunicarse mediante boletines, periódico mural, de repente a través de capacitaciones, sensibilizaciones. Debe estar disponible para las partes interesadas según corresponda. Cualquier parte interesada que haga la organización debería tener acceso a la política y sistema de gestión. Sea pertinente y apropiada. El tema de pertinencia y apropiada debe ser en función de las actividades, ¿no? Que la política debe estar en función de rubro y en función de las actividades, ¿no? En función de los riesgos que la organización tiene. Luego, roles, responsabilidades. También se tienen que establecer los roles, responsabilidades, niveles de autoridad. El cómo se hace, los roles, cómo se establecen, lo estableces funciones y roles a través de un manual de funciones, ¿no? Pero los niveles de autoridad puedes utilizar también organigrama, por ejemplo, ¿no? Entonces, no te dice la norma establece un organigrama, establece un manual de funciones. Es la forma como se implementa, ¿no? Pero de forma complementaria hay otros documentos, por ejemplo, que se pueden establecer y delinear también responsabilidades. Los procedimientos, por ejemplo, ¿no? Aparte de los procedimientos, por ejemplo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, también el RIS. Vamos a ver capítulo 6, planificación. En planificación tenemos acciones para abordar riesgos, ¿no? Tenemos también objetivos. Dentro de acciones para abordar riesgos tenemos lo que es el IPER, identificación de peligros, ¿no? Evaluación de riesgos, identificación de oportunidades y también lo que es determinación de exigencias legales, ¿no? Así como objetivos y planificación para lograrlo. Tienes que abordar riesgos y oportunidades, te establece la norma. El cómo, muy similar a estándares como 9 y 14, dice, considerando pues el contexto de la organización, las partes interesadas, el alcance, ¿no? Tienes que planificar tu sistema de gestión considerando el contexto, partes interesadas, alcance, y con qué finalidad, para asegurar que pueda lograr los resultados previstos en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Prevenir o reducir efectos o lograr la mejora continua, ¿no? El enfoque de riesgos en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es a efectos de que prevenir el enfoque para prevenir que se materialicen accidentes, ¿no? Y una de las metodologías por excelencia, pues el tema de ITER. Entonces, dentro de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, tienes que identificar los peligros, ¿no?
Los peligros, por ejemplo, los peligros se pueden originar a través de tipos que se originan un peligro. Puede haber peligros como acto, como condición o como fuente, ¿no? Pero más del 90% de peligros o de accidentes que se generan se debe a los peligros como acto, ¿no? Entonces, tienes que identificar los peligros como acto, los peligros como fuente y los peligros como condición. Los peligros como fuente son los peligros de origen puro, ¿no? Por ejemplo, si tengo un balón de materiales peligrosos, es un peligro como, como fuente, ¿no? Un peligro como acto es aquel peligro que se origina por el incumplimiento de prácticas estándares de procedimientos por parte de los trabajadores. Un peligro como condición es el entorno, ¿no? Entorno que puede ocasionar también lesiones o daños. ¿Cuáles son los límites de aplicabilidad? Dice Ángel Valencia. Los límites en el tema del IPER es la identificación de peligros en todas las actividades que la organización está involucrada, todas las actividades, ¿no? No es al proceso, sino a las actividades, ¿no? Muchas organizaciones tienen actividades en una ubicación geográfica definida, en una dirección fiscal, entonces ahí será la identificación de peligros. En otras organizaciones pues trabajan en base a proyectos, en la cual hay cada proyecto en diferentes partes del país, entonces también la identificación tiene que ser en cada uno de los proyectos. Entonces tenemos peligros como acto, fuente o condición, como potencial para daño humano, deterioro de la salud o ambos, ¿no? José Hernández dice, se pasmó la imagen. Por ejemplo, tenemos diferentes peligros acá. ¿Qué peligros se observan acá en la pantalla? A ver, muy rápido. Diego me dice, ¿cómo se da la evaluación de riesgos? Primero, estamos en la primera fase de identificación de peligros. La evaluación de riesgos se da a través de matrices, ¿no? Matrices de evaluación de riesgos, en la cual evalúas la probabilidad con qué frecuencia se presenta este peligro, por ejemplo, y si este peligro se materializa, cuán dañino puede ser para los trabajadores o para las personas. En función de eso, una matriz de ponderación y al final tienes el nivel de riesgo, ¿no? Muy bien, participen por favor. ¿Cuáles son los peligros que ustedes observan en esta fotografía? ¿Qué opinan? Tenemos diferentes peligros, ¿no? Por ejemplo, fumar en el ambiente de trabajo es un peligro. Fumar en ambiente de trabajo. Cable en zona de tránsito también es un peligro. Bloqueo el acceso con cajas, sí, también es un peligro. Zona de tránsito bloqueadas. Falta de orden y limpieza en la mesa también es un peligro. Cables en zona de tránsito. Recuerden, el cable no es el peligro. El cable en zona de tránsito sí es el peligro. ¿Qué más tenemos? Tenemos diversos peligros, ¿no? Caída. Ahora, la caída de distinto nivel, Diego, es el riesgo, ¿no? Si tengo, por ejemplo, el peligro podría ser cable en zona de tránsito. El riesgo es tropezón y caída al mismo nivel. No es el riesgo. La consecuencia, ¿cuál sería? Lesiones, ¿no? Lesiones a los brazos, a las piernas, qué sé yo. Ahora, acá es, por ejemplo, uso inadecuado de escalera, ¿no? Peligro. ¿Cuál sería el riesgo? Caída de persona de diferente nivel. Las consecuencias, pues, serían lesiones. El peligro no es la energía eléctrica. El peligro es instalaciones eléctricas defectuosas. Es el peligro, ¿no? El riesgo es contacto eléctrico, electrocución, ¿no? Riesgo de contacto eléctrico. Las consecuencias pueden ser por lesiones, ¿no? Lesiones y muertes, quemaduras por electricidad. Peligro, por ejemplo, la silla azul, como dice la silla azul, por ejemplo, silla en mal estado de conservación, ¿no? El riesgo es caída de persona, ¿no? La consecuencia, pues, lesiones, ¿no? Entonces, es la forma como se identifica peligros. Acá también tenemos diferentes peligros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué peligros tenemos acá? Por ejemplo, pasamanos en mal estado de conservación,
Las escaleras también en mal estado de conservación, hay cables en zona de tránsito, persona distraída, caminando y leyendo, ¿no? Son diferentes peligros, ¿no? Falta de orden y limpieza, ¿no? Peligros. También de igual manera acá hay diferentes peligros. Por ejemplo, acá está soldando sin los CDPs adecuado, no tiene guantes. Acá, por ejemplo, también traslado inadecuado de carga, porque está en punto 3, está trasladando, está jalando este elemento móvil, pero no tiene visión hacia atrás. Alta probabilidad que se tropiece y se caiga, ¿no? También acá esmerilando, el 4 es trabajador que está esmerilando sin los CDPs adecuados, es un peligro. El 7, que es persona que está corriendo, también es un peligro. Tenemos diversos tipos de peligros. Material en suspensión también es un peligro. Entonces, ¿cómo se evalúa el riesgo? Se evalúa a través de una matriz de valoración, ¿no? De probabilidad por consecuencia. Y en función de eso vas a tener los niveles de riesgo. Puede ser un nivel de riesgo bajo, puede ser riesgo trivial, riesgo tolerable, riesgo moderado, riesgo importante o riesgo intolerable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez que tienes tu nivel de riesgo, tienes que establecer tus controles operacionales, ¿no? Controles operacionales. Entonces, la evaluación de riesgo, ¿cómo se evalúa? Probabilidad por severidad, te da el nivel de riesgo, ¿no? Luego te dice, identifica los requisitos legales. Ahora debes hacer una matriz de exigencias legales aplicables a la organización, ¿no? Y tienes que identificar todas las exigencias legales aplicables a la empresa, ¿no? Como parte del proceso de implementación. ¿Qué es lo que debes hacer? Una matriz de identificación de exigencias legales. Una vez establecer la política, ¿qué tienes que hacer? Tienes que establecer objetivos, y estos objetivos deben estar alineados a la política. También la política tiene que estar desplegada en objetivos. Entonces, objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y luego, estos objetivos, luego tienes que planificar actividades para el cumplimiento de estos objetivos, de hacer seguimiento, ¿no? Sí, lo que le llaman matriz legal, ¿no? Establecer objetivos en las funciones y niveles pertinentes, o sea, despliegue de los objetivos en todo el nivel de la organización. ¿Qué se piden los objetivos? Que sean coherentes con la política, que sean medibles, que sea posible, que tengan en cuenta las exigencias legales, tengan en cuenta los riesgos de oportunidades, también tengan en cuenta la consulta con los trabajadores, ¿no? O sea, tiene que ser seguimiento, tiene que comunicarse y tiene que actualizarse. Vamos a ver el capítulo 7. Preguntas y dudas, señores, antes de pasar al capítulo 7. Vamos contra el tiempo. Capítulo 7, le damos apoyo, recursos, competencia, comunicación y información documentada. Recursos, todos los recursos que la organización necesita, el proceso de implementación, mantenimiento, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Puede ser recurso tecnológico, recurso financiero, puede ser infraestructura, puede ser máquinas, puede ser equipos, EPPs, por ejemplo, también, ¿no? Los recursos adecuados. Después de eso, competencia. También tienes que determinar la competencia, tienes que asegurar la competencia de todos los trabajadores, pues que todos los trabajadores sean competentes, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente la competencia, ¿qué es? La competencia es tienes que establecer los perfiles de puesto y tienes que luego pues tener el legajo personal de cada trabajador. Si cumple el perfil con el legajo, quiere decir que ese trabajador es competente, ¿no? Pero si es que no lo cumple, de igual manera tienes que establecer acciones aplicables, dice la norma, ¿no?
Estas acciones pueden ser pues, formación, puede ser tutoría, reasignación de personas, o por último, pues, personas competentes, ¿no? Entonces, el tema de competencia, establecer perfiles de puesto y luego comparar con respecto a los delegados personales. Si hay una brecha, esa brecha se tiene que capacitar, y la capacitación que se reciba en una organización debe estar en función de los riesgos que está expuesto el trabajador. Eso es importante, ¿no? Como está la competencia, estamos indicando de competencia, ¿no? Debes de tener la competencia necesaria que afectan y pueden afectar el desempeño del sistema de gestión. Debes asegurarte que los trabajadores sean competentes, pero hay un tema específico que pide la norma acá que incluya capacidad del IPER, o sea que todos los trabajadores deben ser competentes en educación, formación o experiencia, pero también algo muy importante que deben tener la capacidad de hacer una identificación de peligros o de riesgos, o sea que tengan la capacidad de hacer o conocer un IPER también, ¿no? Y eso es muy importante. Si es que no se logra la competencia adecuada, te dice la norma, tienes que evaluarle, tienes que tomar acciones para adquirir la competencia, que puede ser pues formación, tutoría, reasignación. Por último, también tienes que evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Es muy similar. Diego me dice, una mejora continua se ve ahí, claro, a través de los indicadores se ve mejora continua. ¿Cuál es la diferencia con OSHA? OSHA es un organismo, un organismo de Estados Unidos que emite normas y dictamina en temas de seguridad industrial, ¿no? Es muy similar a un Indecopi acá, pero en Estados Unidos. Un ejemplo de objetivo, por ejemplo, tú puedes decir disminuir, por ejemplo, o incrementar en un 20-30% la capacitación en tema de seguridad y salud en el trabajo. Tú puedes decir, por ejemplo, eliminar o reducir, ¿no?, el índice de accidentabilidad en la organización, de repente un 90-98%, un porcentaje, ¿no? El IPER se realiza en colaboración con todos los trabajadores. No, el IPER depende, si tienes personal, Alexandra, si tienes personal competente para realizar el IPER, entonces puede hacer. Pero sí tienes que evidenciar la colaboración de los trabajadores, la participación. Hay algunas organizaciones, bueno, que el personal de la empresa apoyan la identificación de peligros. Hay otras que contratan consultores externos, hacen la identificación de peligros, pero tienen que participar los trabajadores, preguntarles, solicitarles información, que el trabajador participe en el proceso de IPER, ¿no? ¿Y cómo se evidencia? Se evidencia una lista de asistencia, por ejemplo. Toma de conciencia, concientización. ¿Qué observamos en la fotografía? Por ejemplo, es muy importante la concientización a todo nivel, pero sobre todo la conciencia, la concientización en función de los riesgos que el trabajador te ha expuesto, ¿no? Es fundamental, ¿no? El IPER se hace por puesto o por actividad, por cada puesto de trabajo, lo que puedes incluso hacer a nivel de actividad, pero al final ese nivel de actividad tienes que desplegar por cada puesto de trabajo, ¿no? La norma establece que identifiques peligro por puesto. Después, comunicación. Es muy importante la comunicación a todo nivel, tanto comunicación interna y externa. Tienes que establecer los canales de comunicación adecuados, ¿no? Reuniones, de repente. En la práctica, en la implementación, esto se maneja a través de una matriz de comunicaciones, ¿no? Una matriz de comunicaciones tanto para las comunicaciones externas como para comunicaciones pues, internas, ¿no? ¿Qué debe llevar la matriz IPER? Una matriz IPER que debe identificar el puesto, la actividad, el proceso, actividad, el peligro, cuál es el riesgo, y luego la evaluación del nivel de riesgo, ¿no? Tu matriz de valoración de riesgo. Tienes el nivel de riesgo ponderado, si es alto, medio, bajo, y otro campo que diga controles operacionales, ¿no? Para disminuir ese riesgo identificado, evaluado. Que
Sí debe tener una matriz hiperactualizada. Alexander me dice con respecto a los PETs, ¿cuál es la forma adecuada de presentarle frente a una auditoría externa? Tus PETs deberían tener, ideal que tus PETs es un documento que esté dentro del control de tu sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Luego, información documentada. Es un cambio, ahí sí que hay un cambio grande con respecto a otras normas en versión anterior. Este enfoque es muy similar con respecto a la versión 2015 o 2000 de ISO 9001, ISO 14001. Muy similar. Tienes que asegurar toda la información documentada que se encuentre actualizada y en los puntos de uso, que esté adecuadamente conservada, ¿no? En la práctica, ¿qué se implementa en este punto? Pues una lista maestra, ¿no? Lista maestra de información documentada y una lista maestra de PT de registro. Vamos a ver capítulo número 8, planificación y control operacional. José me dice, me gustaría plantear una consulta sobre riesgos, por favor, indicarme para formar. Sí, haga la pregunta, José. Vamos a continuar mientras tanto. Entonces acá dice, si bien es cierto, se identificó los peligros en la primera fase, ahora se elimina los riesgos, ¿no? Reducir riesgos, eliminar peligros y reducir riesgos. Recuerden siempre, no se puede eliminar los riesgos, solamente se pueden gestionar, se pueden reducir, pero sí se pueden eliminar los peligros, ¿no? También contratación externa, compras o contratistas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo planificas? Tienes que especificar, tienes que determinar cómo vas a planificar todas tus actividades para que trabajes en forma segura. Y también cómo vas a monitorear esas actividades, qué controles operacionales vas a establecer. De repente, inspecciones de forma periódica, ¿no? Te ayudarían mucho en tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué observamos en estas fotos, por ejemplo? El primer señor está en un poste, al parecer, para poder sacar cables. De repente ahí mucha probabilidad de accidentarse. La siguiente de una persona que está en lugar de protección facial, se puso una bolsa y mucho riesgo de salpicadura de materiales a alta velocidad, ¿no? Y en el siguiente, pues, el mantenimiento que están haciendo a una. Entonces, planificación y control operacional, tienes que establecer las actividades a planificar en tu sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. ¿Cómo planificas? Establecimiento, por ejemplo, de la política, establecimiento de los objetivos y hacer seguimiento a través de indicadores, ¿no? En todas tus actividades, ¿no? También, por ejemplo, en controles operacionales en función, por ejemplo, de las actividades de alto riesgo. A partir de acá, todas las actividades de alto riesgo, pues usualmente se establecen estándares, ¿no? Se establecen eh, procedimientos estándares para cada actividad de alto riesgo, ¿no? Una vez que has identificado los peligros y evaluado los riesgos, en este punto de acá, en controles operacionales y control operacional, tienes que establecer los controles operacionales en función a los riesgos evaluados, ¿no? Como lo dice Diego, entonces, jerarquizando los controles, ¿no? Primero lo que tienes que enfocarte a eliminar el peligro, ¿no? Si no puedes eliminar el peligro, entonces sustitución. Si de forma complementaria no lo puedes hacer, puedes establecer controles administrativos, controles de ingeniería, controles administrativos y por último EVPs. En gran parte, a veces la realidad en las empresas, cuando existen riesgos, por ejemplo, ¿qué pasa si estás expuesto, por ejemplo, a alto nivel de ruido? Muchas veces las empresas pues entregan en forma directa pues orejeras o tapones auditivos, ¿no? Lo correcto debería ser es que se evalúe la posibilidad, si es un ruido alto, que se pueda eliminar el peligro de la fuente, ¿no? De repente, si no se puede eliminar, de repente aislar acústicamente donde está emitiendo el ruido, ¿no?
y aparte en forma complementaria controles administrativos y EPPs. Entonces, eliminar peligros y reducir riesgos, ¿no? Es un criterio, es muy importante, este criterio técnico, que no se puede eliminar los riesgos, ¿no? Eso sí deben tenerlo claro. Los riesgos no se pueden eliminar, solamente se pueden reducir. Lo que sí se pueden eliminar son los peligros, ¿no? Entonces tienes que enfocarte en todas tus actividades en función de la identificación de peligros y evaluación de riesgos que hagas, establecer tus controles operacionales para poder disminuir el nivel de riesgo, ya sea eliminando los peligros, ¿no? O estableciendo controles operacionales adecuados, ¿no? En forma jerarquizada. Ángel me dice, los monitoreos ocupacionales pueden ser considerados como controles operacionales. Los monitoreos ocupacionales es parte, no es, es como parte de la evaluación de desempeño, ¿sí? El monitoreo en sí, ¿no? Parte del capítulo es el capítulo 9, o parte del capítulo 9 de la norma ISO 45001. Entonces, por ejemplo, tenemos que eliminar peligros y reducir riesgos en diferentes actividades. Para enfocar bien este punto, siempre en todas las actividades de alto riesgo tienes que enfocar a eliminar el peligro de la fuente, ¿no? Si que no se puede eliminar el peligro de la fuente, entonces ir al siguiente nivel, ¿no? Sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último, equipo de protección personal. Es por eso, cuando tienes actividades de alto riesgo, un control operacional en tu sistema de gestión es un procedimiento de trabajo seguro, ¿no? No se escucha, me indican que no se escucha. Confirmen, por favor. Estoy emitiendo audio correctamente. Confirmar audio. No se escucha, me indican. Vamos a ver. Ok, muy bien. Se escucha normal, entonces debe ser un tema puntual. Muy bien. Entonces, de igual manera, eliminar peligros y reducir los riesgos. Siguiente requisito también da un tema de contratación externa, ¿no? De establecer controles operacionales, ¿no? A tus procesos contratados externamente, ¿no? Debes tener control, debes definir el tipo y grado de control en tu sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Cuando haces contratación externa, tienes subcontratistas, por ejemplo, entonces debes establecer controles adecuados. Y la tendencia, pues, actualmente en las organizaciones, por ejemplo, sector minería, hidrocarburos, sectores de petróleos, la tendencia es, pues, todo manejarlo a través de terceros, de subcontratistas. ¿No? Lo que es proveedores, gestión de proveedores, control de compra de productos, servicios conformes, también sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, tienes que tener un control de todos tus proveedores y establecer también controles de proveedores en función de tema de seguridad, ¿no? En función de criterios relacionados a seguridad, no tanto relacionados a temas de calidad, sino temas de seguridad. Proveedores. También hay un requisito complementario que no lo tiene 18.001 en el tema de contratistas específicamente, ¿no? Debes asegurar que los contratistas y trabajadores cumplen los requisitos del sistema de gestión y tienes que definir criterios para seleccionar contratistas. Entonces, a partir de acá estableces todo un procedimiento, por ejemplo, y registros de cómo vas a seleccionar tus contratistas, ¿no? Todos los contratistas en los cuales trabajen en las operaciones. La evaluación de riesgos debe ser realizada por profesionales en el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. La evaluación de riesgos tiene que ser realizada por un personal que conozca, sea competente, ¿no?
Por eso que las empresas a veces no se arriesgan mucho a hacer el hiper con sus propios trabajadores, porque no conocen la metodología y usualmente pues contratan servicios externos para que se realice la identificación de peligros y evaluación de riesgos en todas las actividades. Es muy importante la experiencia y competencia de la persona que realiza el informe. Luego, preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe estar preparada ante cualquier emergencia que podría ocurrir en la empresa, ¿no? Preparada antes, durante y después. Antes, a través de simulacros; durante, a través de sus brigadas, por ejemplo, cuando ocurre una emergencia, el cómo reaccionar; y después también para mitigar las consecuencias, ¿no? Y eso va a depender de cada organización, dependiendo del rubro, ¿no? Si es una empresa del sector industria química, de repente, aparte de las tres brigadas obligatorias, de repente sea también necesario que tenga una brigada MATPEL, ¿no? Va a depender de cada realidad. Pero sí, en forma frecuente, lo que se debería establecer, también como control operacional, me dice en Ecuador, programa de alcohol, droga y discriminación también lo lleva el área de CID. También algunas organizaciones, por ejemplo, lo que pasó recientemente en este partido mundial, ¿no? Entonces, muchas de las empresas lo que optaron, como ganó, aquí hay participantes de otro país también, como ganó Perú, pasó a la siguiente etapa, pues entonces muchos trabajadores habían ido, pues. Entonces muchos trabajadores pues estaban de repente, han celebrado en exceso. Entonces, ¿qué optaron las organizaciones? Pues a todas las personas que ingresaban, pues el alcoholímetro, ¿no? Medir alcohol, un test de alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los trabajadores? Como observaban que habían pruebas de alcohol, mejor se regresaban a su casa, ¿no? Entonces, no pasaban el test de alcohol, porque si pasaban y detectaban alcohol, pues se enfrentaban de repente a una posible sanción o de repente despido, ¿no? Entonces, es parte de los controles operacionales que se deben establecer en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en preparación y respuesta a emergencia tienes que tener, por ejemplo, tus brigadas, ¿no? Brigada de primeros auxilios, lucha contra incendios, de evacuación y rescate. Estas brigadas estén capacitadas y preparadas, ¿no? Para cualquier momento pueda ocurrir una emergencia. En productos, empresas, por ejemplo, que el sector industria química, por ejemplo, brigadas también de MATPEL, ¿no? También es necesario que se hagan, por ejemplo, simulacros, ¿no? Si eres una empresa que trabaja los 3 turnos, entonces deberían haber simulacros también en los 3 turnos. Siempre la consulta siempre a veces en prueba permanente que hacen es, mis brigadas, ¿cuántos brigadistas debo tener? O sea, no hay una legislación que te indique cuántos brigadistas debes tener, pero sí, por casuística, por práctica, en promedio es el 10% de tus trabajadores. Si son 100 trabajadores, pues 10 trabajadores podrían integrar las brigadas. El trabajador puede tener una visión amplia de todos los peligros a los que se expone, pero para ello debe ser capacitado adecuadamente por la empresa. Sí, si el trabajador, no dudo, puede tener, conoce las actividades. En un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo se avanza mucho, por ejemplo, cuando el trabajador conoce las actividades y también aprende a identificar peligros y evaluar riesgos, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que conoce y puede evaluar riesgos, establece también sus mecanismos de control, ¿no? Sus controles para efectos de que no se materialicen sus riesgos en accidentes. Vamos a ver capítulo 9, evaluación de desempeño. En capítulo 9, seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño, evaluación de cumplimiento, auditoría y revisión por la dirección. ¿Cómo hace seguimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? De forma muy práctica, a través de indicadores, ¿no? KPIs relacionados a seguridad y salud en el trabajo. Índice de frecuencia, por ejemplo, índice de gravedad, índice de severidad, índice de capacitación, por ejemplo, en temas de seguridad y salud en el trabajo. También enfermedades ocupacionales que haya tenido la organización, o número de días de descanso, por ejemplo, de ausentismo por enfermedades relacionadas al trabajo.
aparte, en forma complementaria, debes asegurarte que todos los equipos sean calibrados o verificados, ¿no? Claro, todos los equipos que te sirven para tomar decisiones con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué? Dosímetro, ¿no? Debe estar calibrado o verificado, ¿no? Y otros equipos. Entonces, también evaluación del cumplimiento legal, ¿no? En punto 2, no solamente tienes que identificar, sino tienes que evaluar cuál es el nivel de cumplimiento legal. Me dice Diana, nos escucha, se colgó la imagen. Confirmen, por favor, estoy emitiendo audio y video en forma normal. La empresa con un contrato de 3 meses está obligada a formar comité y brigadas. Una empresa con un contrato de 3 meses. De acuerdo a la legislación, si es que tienes trabajadores, más de 20 trabajadores, debes tener un comité, ¿no? Por lo tanto, un comité, un RIS, ¿no? Pero si tienes menos de 20 trabajadores, debes tener un supervisor. En ambos casos, ya sea el comité o el supervisor, debe ser elegido en voto libre, en secreto. Tienes que tener evidencia de ello. Para el cumplimiento legal tienes que establecer frecuencia, por qué métodos, toma de acciones y también mantener conocimiento y comprensión de la legislación. Una de las dificultades a nivel de país es que hay muchos cambios en cuanto a exigencias, en cuanto a legislación. Luego, auditoría interna, ¿no? Tienes que hacer auditorías internas en todo tu sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. En legislación, por ejemplo, te exigen una auditoría al año como mínimo por un auditor independiente. Este auditor usualmente es un auditor que está registrado en el MINTRA, ¿no? Entonces, este auditor, al menos una auditoría en todos los procesos al año relacionados al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Hay que asegurarse que el auditor sea competente, hay que asegurarse que el auditor, en forma paralela a eso, puedes hacer muchas auditorías. Puedes hacer auditorías con tus propios trabajadores, pero la ley exige al menos una auditoría por un auditor independiente, un auditor registrado por el Ministerio de Trabajo. Luego, revisión por dirección. Al igual que en 9.14.001, tienes que hacer revisión por dirección como organización, sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿No? ¿Con qué frecuencia? Mínimo una vez pues al año, ¿no? Muy bien, vamos a ir al siguiente. Mejora. Vamos a ver una conformidad y acción correctiva y mejora continua. Siempre hay que prevenir la generación de accidentes. Es más barato prevenirlo que luego, una vez que se genera el accidente, usualmente los costos son mucho mayores que trabajar en forma preventiva. También es muy importante el tema de investigación de accidentes, ¿no? O incidentes, ¿no? Es importante que tengas una metodología estructurada de investigación de tal manera para que puedas determinar cuáles son las causas del accidente, a partir de ahí establezcas controles adecuados, ¿no? Porque si no, vamos a observar que siempre los accidentes se van repitiendo. Un accidente bien puede ser por una condición insegura o por un acto inseguro, o bien por un factor personal o por un factor de trabajo, ¿no? Entonces tienes que investigar a qué se debe ello, ¿no? Y a partir de ahí establecer controles, hacer un plan de acción, hacer seguimiento y verificar si lo que has establecido es eficaz o no. Esa es la estructura de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Alexandra me dice, ¿cuáles son las sanciones si una empresa no permite el acceso a los auditores? Si te visita un auditor, tienes 10 minutos para, primero, que el auditor no te avisa que va a ir. Simplemente toca la puerta y tienes que darle todas las facilidades. Se espera 10 minutos, si los 10 minutos no abre la puerta, deja una esquela y se retira, ¿no? Y esa esquela luego ya
puede ser como fuente de información para que te apliquen multa, ¿no? Por obstruir una labor inspectiva del Ministerio de Trabajo. Entonces, ahora cada vez más es más exigente, ¿no? No tener, por ejemplo, un hiper es una falta grave, no tener un comité de seguridad y salud en el trabajo es una falta grave. He tenido oportunidad de conversar así con asesores legales en este tema. Por ejemplo, en un caso, una empresa que tenía 25 trabajadores y tenía una multa de 75.000 soles. Imagínense, 75.000 soles. 25 trabajadores, que más o menos son pues 20.000, 23.000 dólares. Sí, Cristian, en Ecuador se han establecido indicadores, sí, se tiene que establecer. Lo que pasa que no solamente son, o sea, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no debe tener solamente indicadores reactivos, ¿no? Si los indicadores son índice de frecuencia, índice de gravedad, son indicadores reactivos, ¿no? Pero debemos establecer también indicadores que sean de alguna manera preventivos, ¿no? Por ejemplo, relacionados al tema de capacitación, cuántas horas de capacitación, porcentaje de personas capacitadas en temas de seguridad y salud en el trabajo, número de actos inseguros reportados por mes, número de condiciones, por ejemplo, reportadas por mes, número de repente cuasi accidentes generados por mes. Entonces, en función de esta información, pues tomar decisiones y efectos de que estos cuasi accidentes, evitar que se materialicen en accidentes. Eso es lo que se llama indicadores proactivos, exactamente. Muy bien. Entonces, pues, investigar los incidentes, no conformidades y gestionar las no conformidades y acciones correctivas. Una no conformidad, pues, es un incumplimiento de requisito, ¿no? Y una acción correctiva, pues, de inmediato, si es que hay un incumplimiento, tienes que aperturar una acción correctiva. Una acción correctiva es una forma de trabajo que te permite tomar acciones, pero en función de la causa raíz, ¿no? Investigas que la causa raíz de esta no conformidad y en función de eso estableces un plan de acción y lo implementas. Y lo que vamos a obtener ahí es que aplicando correctamente una acción correctiva evitas que se vuelva a generar esta no conformidad, ¿no? O sea, es muy bueno en sí. Lo que pasa que muchas veces las organizaciones funcionan pues en forma reactiva, ¿no? Solamente se dan cuenta cuando ya ha sucedido el evento, ¿no? Y muchas veces no investigan la causa raíz, ¿no? Establecen una acción correctora, una acción inmediata y continúan con las actividades, ¿no? Y eso al final se observa pues que siempre en forma continua siempre se van presentando los mismos problemas. Entonces, una corrección no es lo mismo una correctiva y no es lo mismo una preventiva. En el enfoque 45.001 se eliminan las acciones preventivas, solamente acciones correctivas, ¿no? La acción correctiva o la corrección es la acción tomada para eliminar la consecuencia de una no conformidad, ¿no? La acción correctiva es para eliminar la causa de una no conformidad. Entonces es muy importante investigar cuáles son las causas y a partir de ahí establecer acciones. ¿En qué quedó el accidente donde murieron N trabajadores por estar encerrados? Es un mal de nunca acabar. Bueno, una de las dificultades en nuestro país es el alto índice de informalidad en los trabajadores, ¿no? Más del 98% de empresas son pymes y usualmente las empresas pymes pues se manejan a veces de manera informal, ¿no? Entonces todavía hay una gran brecha por saldar ahí a través de las instituciones responsables del ministerio. ¿Qué se hizo? Hasta ahora no se ha hecho nada, ¿no? Bueno, al menos no han salido a la luz las investigaciones, ¿no? Unas frases célebres: el profesional de seguridad es aquel que aconseja, evalúa, ayuda, facilita, enseña, pero no es aquel que deteriora, acusa, deprime, estorba, molesta, desmoraliza. El profesional de seguridad es aquel coaching que en forma permanente va apoyando a las personas bajo su responsabilidad para evitar que ese accidente y tomen conciencia en sí.